Hola compañeros y compañeras, les mando un cordial saludo y no olvidándome de nuestra querida maestra Julia Corso. A partir de ahorita les estaremos explicando el capítulo 8, que es la motivación y la emoción, y sus respectivos temas que lo componen. Bueno, para entender este capítulo hay que ver en qué consiste el motivo y la emoción. El motivo es una necesidad o deseo específico que activa y dirige la conducta hacia una meta. La emoción se refiere a la experiencia de sentimientos como el temor, la alegría, la sorpresa y el enojo. Al igual que los motivos, las emociones también activan e influyen en la conducta. Los motivos y las emociones nos empujan a emprender cierto tipo de acción, desde un acto tan drástico como el asesinato a un hábito tan común como tamborear los dedos sobre una mesa cuando estamos nerviosos. La motivación ocurre independientemente de que tengamos o no conciencia de ella. Una misma conducta surge de diferentes motivos o emociones. Por ejemplo, alguien va al cine porque está contento, aburrido o solitario. Las perspectivas sobre la motivación. Un instinto es un patrón específico de conducta innata característicos de toda una especie. La teoría de reducción de pulsión dice de esta manera: conducta motivada por un intento de reducir un estado de tensión del cuerpo y regresarlo a un estado de homeostasis o equilibrio. El concepto de homeostasis es el estado de equilibrio y estabilidad en el cual el organismo funciona efectivamente. Hay dos categorías de la teoría de reducción de pulsión: las pulsiones primarias y secundarias. Las pulsiones primarias son las que no son aprendidas y motivan la conducta que es vital para la supervivencia del individuo o de la especie. Incluyen el hambre, la sed y el sexo. No toda motivación surge de la necesidad de reducir o satisfacer pulsiones primarias. Los seres humanos son motivados por pulsiones secundarias. Estas se adquieren a través del aprendizaje. Y no olvidaba, la pulsión es un estado de tensión o activación que motiva la conducta. La motivación tiene que ver más con la activación o el estado de alerta. La teoría de activación sugiere que cada individuo tiene un nivel óptimo de activación que varía de una situación a otra y en el curso del día. La conducta es motivada por el deseo de mantener el nivel óptimo de activación. La ley Jerkes-Dodson dice otra cosa: cuanto más compleja es la tarea, menor es el nivel de activación que puede tolerarse sin que interfiera con el desempeño. Niveles más altos de activación son óptimos cuando se requiere realizar tareas simples, y niveles relativamente menores de activación son mejores al realizar tareas complejas. Este último se puede relacionar con una persona que practica un deporte extremo, como por ejemplo saltar en bungee y planear. Los incentivos son un estímulo externo que instiga la conducta dirigida a metas. No es necesario que estemos conscientes de los incentivos para que influyan en nuestra conducta. Ahora veremos hambre y sed. ¿Por qué la gente por lo regular siente hambre a la hora de la comida? Pues esto puede suceder por factores biológicos o factores culturales y ambientales. Veámoslos por el lado biológico. Dice que el hipotálamo es el centro encefálico relacionado con el hambre y la alimentación. Dos regiones del hipotálamo que controlan nuestra experiencia de hambre y saciedad. La hipotálamo lateral se encarga en el centro de la alimentación. En cambio, el hipotálamo ventromedial es el centro de la saciedad. Pero hay otro centro más, el cual ahorita lo vamos a ver. Un tercer centro del hipotálamo, como bien lo había dicho, se llama núcleo paraventricular, que influye en la pulsión para comer comidas específicas. Bien, ¿cómo saben esas diversas áreas del encéfalo cuándo estimular el hambre? El encéfalo monitorea en la sangre los niveles de glucosa, grasas, carbohidratos e insulina. Los cambios en los niveles de esas sustancias en la sangre señalan la necesidad de comida. Una hormona particular, llamada la leptina, influye en nuestro deseo de comer. Ahora lo veamos por el lado cultural y ambiental. Estudios con humanos y animales han demostrado que comer regularmente en momentos particulares durante el día da lugar a que en esos momentos se liberen hormonas y neurotransmisores que provocan hambre. Eso es por el lado ambiental. Sentimos hambre alrededor del mediodía porque el cuerpo aprende que si es mediodía es hora de comer. Y por el lado cultural, la cultura también influye en lo que decidimos comer y en qué cantidad. Y por ejemplo en China acostumbran mucho a comer las ratas. Ahora veremos trastornos alimentarios y la obesidad. La anorexia y la bulimia tal vez ya la conozcan, pero no queda mal hacer una pequeña recordación. La anorexia nerviosa le sucede a las personas
que perciben que están excedidas de peso y se esfuerzan por bajarlo, restringiendo severamente su consumo de alimento. Se preocupan constantemente por el aumento de peso, En cambio, la bulimia nerviosa es el trastorno alimentario caracterizado por la ingestión excesiva de comida seguida de vómito autoprovocado. La dismorfia muscular es una preocupación obsesiva por el tamaño de los músculos. A los hombres con dismorfia muscular dedican una cantidad desmesurada de tiempo a preocuparse por la dieta y hacer ejercicio para incrementar su masa muscular. Ahora veremos la obesidad. Tal vez esto ya lo conozcan. Bien, a esto la obesidad puede ser heredada y muchos jóvenes llegan a tener siempre ese aumento de peso. Dicen que los niños nacidos de dos padres obesos tienen una probabilidad 7 veces mayor de volverse obesos que los niños nacidos de padres con peso normal. La gente con sobrepeso a menudo enfrenta el ridículo y la discriminación que da por resultado significativas pérdidas económicas, sociales y educativas. Sexo. Para entender este tema, sexo está dividido en motivación sexual, conducta sexual y orientación sexual. El sexo es una pulsión primaria que motiva la conducta reproductiva que es vital para la supervivencia de la misma especie. Motivación sexual. Los factores biológicos tienen un efecto complejo sobre la respuesta sexual. La hormona sexual masculina, o mejor conocida como la testosterona, influye en el desarrollo sexual temprano, la diferenciación de los órganos sexuales masculinos y femeninos, en cierto grado en que los patrones característicos de la conducta sexual adulta. ¿Qué es la conducta sexual? La conducta sexual es el ciclo de respuesta sexual en los humanos que progresa a través de 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. La orientación sexual se refiere a la dirección de interés sexual de un individuo. Los heterosexuales son sexualmente atraídos hacia personas del sexo opuesto y los homosexuales hacia individuos de su propio sexo. Otros motivos. El motivo de estímulo es un motivo no aprendido como la curiosidad o el contacto que nos impulsa a explorar o cambiar el mundo que nos rodea, como la curiosidad, exploración, manipulación y contacto. Exploración y curiosidad. La exploración y la curiosidad son motivos suscitados por lo nuevo y lo desconocido y se dirigen hacia una meta específica que consiste en averiguar. La curiosidad no es exclusivamente humana, quizás es una característica sobre todo de los seres humanos. Una respuesta a lo inesperado y como evidencia de la necesidad humana de encontrar significado en la vida. Eso ya sería un ejemplo de curiosidad. A medida que exploramos y aprendemos continuamente en nuestro ambiente, aumentamos nuestro umbral por lo nuevo y complejo, y nuestras exploraciones y curiosidad se vuelven mucho más ambiciosas. Pero a medida que nuestra curiosidad se satisface y lo desconocido se vuelve familiar, tendemos a aburrirnos. Esto nos impulsa a explorar más nuestro entorno, la manipulación y el contacto. A diferencia de la curiosidad y la exploración, la manipulación se concentra en objetos específicos que queremos sentir, tocar, manejar y con los que queremos jugar antes de sentirnos satisfechos. La necesidad de contacto es más universal que la necesidad de manipulación y no se limita a tocar con los dedos, pues implica a todo el cuerpo. La importancia del contacto también se ha demostrado con bebés prematuros. Los bebés de bajo peso que al nacer, que son cargados y reciben masaje, aumentan de peso con mayor rapidez y son más tranquilos que aquellos con los que se toca muy poco. El sistema de clasificación de las emociones de Robert se basa en un círculo para colocar 8 categorías básicas de emociones que motivan varios tipos de conducta adaptativa. Sin embargo, no todas las culturas ven o categorizan las emociones de esta manera. A partir de estas diferencias, los psicólogos distinguen entre las emociones primarias, que son compartidas por la gente de todas partes, y las emociones secundarias, que se encuentran en algunas culturas, pero no en todas. Un análisis transcultural de la expresión emocional llevó a Paul Ekman y a sus colegas a argumentar a favor de la universalidad
de al menos 6 emociones: felicidad, sorpresa, tristeza, temor, repugnancia y enojo. De acuerdo con la teoría de James Lange, los estímulos ambientales producen cambios fisiológicos en el cuerpo que interpretamos como emociones. La teoría de Cannon-Bard, por otro lado, afirma que el procesamiento de las emociones y las respuestas corporales ocurren de manera simultánea y no sucesiva. Comunicación no verbal de la emoción. Para entender este tema, hay que recalcar cada uno de los siguientes puntos de la comunicación no verbal de la emoción, las cuales son calidad de la voz, expresión facial, lenguaje corporal, espacio personal y los actos explícitos. La calidad de la voz es una parte fundamental, ya que buena parte de información que transmitimos no está contenida en las palabras que usamos, sino en la forma en que las expresamos. Las expresiones faciales son los indicadores emocionales más evidentes de ciertas expresiones faciales innatas o universales cumplen con una buena función adaptiva, ya que cada persona al momento de expresarse tiene manera diferente de arrugar la cara, hacer gestos con la cara, boca o ojos. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal incluye posturas, la forma en que nos movemos, la distancia personal que preferimos mantener respecto a otras personas y también se expresan emociones. En el espacio personal, la persona normalmente se mantiene distanciada de una persona por lo que quiere tener un espacio de privacidad. Varía de acuerdo con las emociones sentidas. Y por último, los actos explícitos son como por ejemplo azotar una puerta u otra señal de estado emocional de una persona. La gente también varía en su sensibilidad a las señales no verbales. La dimensión individualismo, colectivismo ayuda a explicar la diversidad entre culturas en la experiencia de las emociones. Por ejemplo, las personas que proceden de culturas colectivistas suelen tener muchos términos para las emociones centradas en los demás, tienen emociones de menor duración y promueven las expresiones emocionales diseñadas para mantener la cohesión del grupo. Las expresiones faciales de las emociones parecen tener una cualidad universal. El rostro muestra una expresión similar para una emoción determinada, independientemente de los antecedentes culturales del individuo. Esto se conoce como la posición universalista. En contraste, la visión del aprendizaje en la cultura sugiere que las expresiones faciales de la emoción se aprendan dentro de una cultura particular. La expresión universal de la emoción es gobernada por las reglas de revelación, las cuales rigen las circunstancias en que es apropiado demostrar emoción. Estas reglas difieren de las culturas.